Bienvenidos al último programa de la primera temporada de Footkeeper. Han sido 9 meses de puro fútbol y no podíamos terminar de otra forma que por todo lo alto. Hoy tendremos protagonistas como Alemania, Italia o la Rusia de Andrei Arshavin. Arrancamos. Rusia por fin acoge su propio mundial, pero muchos rusos desearían volver 10 años atrás para recuperar aquella plantilla. Rememoramos su Eurocopa de 2008. Lo normal, y más cuando te enfrentas a selecciones como Croacia o Inglaterra, es que te quedes fuera en la fase clasificatoria para la Eurocopa. Pero el fútbol está hecho para valientes, y con Gus Hiddink a la cabeza, la expedición rusa le virló la plaza para la edición de 2008 a, como dicen aquellos, los inventores del fútbol, los ingleses. La diosa Fortuna les deparó un grupo formado por Suecia, Grecia, la última campeona, y España, quien a la postre acabaría alzándose con el trofeo. Cuajaron una espectacular fase de grupos, sin ser la sensación, sin la presión de favoritismos y con las suficientes ganas de demostrar que en Rusia también se juega con la pelota de cuero. El eterno Akinfeev, los hermanos Berezovsky, Ignashevich, Arshavin y Pavlyuchenko completaban una plantilla para la historia. Logró vencer en 2 de los 3 encuentros de fase de grupos, pasando como segunda cabeza y que, por primera y única vez, viajaría para jugar en Suiza frente a una naranja que parecía volver a ser mecánica. La Holanda de Robben, Van Persie, Sneijder o Van Nistelrooy esperaba en cuartos de final. Una selección tulipán que tuvo el coraje de mandar el encuentro al tiempo extra en el 86, para después acabar sucumbiendo por 1-3. Y tras la pequeña visita al paraíso fiscal de donde salieron indemnes, tornaron a Austria para volver a verse las caras después del enfrentamiento en fase de grupos con una selección española que llegaba con el empuje suficiente para no ponerse más límite que la final. Los rusos, pletóricos, se veían capaces de derrocar a cualquier combinado. Se enfrentaban 2 campeones de Europa que no corrían la misma suerte, desde 1960 la selección rusa, por aquellos entonces Unión Soviética, y desde 1964 la selección que dirigía Luis Aragonés. El Ernst-Happel Stadion austriaco fue testigo de la eliminación de la sorpresa de aquella edición. Nada pudo detener el vendaval amarillo que arreció la portería de Akinfeev porque la tormenta perfecta la desató Xavi Hernández en el minuto 50. Golpe a mentón de Huiza en el 73 y KO técnico de David Silva a falta de 8 minutos para el pitido final. No hubo más consuelo para los rusos que el bronce, un metal arrebatado a los turcos por el cómputo global de puntos obtenidos a lo largo del torneo. 5 encuentros disputados de los que lograron la victoria en 3 de ellos y sucumbieron ante el mismo rival en los otros 2. La invasión a golpe de buen fútbol no fue perpetua y la llama de aquella selección se apagó. Las siguientes participaciones fueron un fiasco y es que no pasaron la poco predecible fase de grupos. Para la memoria perdurarán aquellas cabalgadas de Arshavin y el olfato de killer de Pavlyuchenko, y para la estadística el único tercer puesto de Rusia en una Eurocopa. La selección italiana cuenta con una gran variedad de anécdotas a lo largo de la historia de los mundiales, pero una de ellas destaca por encima del resto, la que tiene como protagonista Salvatore Schillaci, Balón de Oro del Mundial de 1990. En 2 años Salvatore Schillaci pasó de jugar en la segunda división a ser el máximo goleador de una Copa del Mundo. Ese vertiginoso progreso en su carrera se debió a algo muy simple, su impresionante capacidad de definición. Tras demostrar sus virtudes en Messina, el atacante italiano fue contratado por la Juventus y un año después recibió la convocatoria para jugar el Mundial con la selección nacional.
El 9 de junio de 1990, en el Estadio Olímpico de Roma, Italia debutó ante Austria. Con 0-0 en el marcador, Schillaci entró en el terreno de juego en el minuto 74. Tan solo 4 más tarde, los aficionados de la Azzurra celebraban por todo lo alto el gol del triunfo de Italia tras cabecear el ariete italiano un centro de Biaggi. Pero su gesta más trascendente fue clasificar a Italia para las semifinales. El combinado transalpino encontró muchas dificultades en los inicios del partido ante Irlanda, ya que su presión maniató a los anfitriones. Y de nuevo el instinto asesino de Schillaci salvó a Italia de un incierto destino. El delantero logró marcar en todos los encuentros menos en el que jugó ante los Estados Unidos. Probablemente su mente estaba en aquel momento en otra parte, ya que a las pocas horas de aquel encuentro nació su segundo hijo, Mattia Schillaci. Tras la dura caída frente a Argentina en semifinales a pesar de su gol, el combinado nacional tuvo que jugar el duelo por el tercer puesto frente a Inglaterra. Allí, en el partido que nunca pensó tener que afrontar, Schillaci anotó su último gol, de penalti. Fue el sexto de su cuenta personal en la Copa del Mundo, que lo consagró como el máximo goleador. Aunque no era el encargado de tirar desde los 11 metros, lanzó aquel para desempatar como Pichichi con el checoslovaco Tomáš Skuravi y proclamarse máximo goleador. Aquel hombre que llegó en silencio se fue entre los gritos de toda Italia. Italia cuenta con 4 Copas del Mundo en sus vitrinas, y una de ellas la logró en el Mundial de España de 1982, sin ser favorita y eliminando a grandes potencias como Brasil o Argentina, siguiendo un guión parecido al de 2006. Pero rememoremos la gran final de ese año ante Alemania Federal. 90.000 espectadores abarrotaron el Santiago Bernabéu para presenciar la final del Mundial de 1982, un encuentro que enfrentaba a la Italia de Paolo Rossi, Dino Zoffo, Marco Tardelli, frente a la Alemania Federal de Briegel, Breitner o Rummenigge. Los italianos venían de superar un grupo con Brasil y Argentina y una semifinal ante Polonia, mientras que los alemanes venían de eliminar a España, Inglaterra y Francia. El saque inicial fue para la escuadra azzurra, que intentó imponer inmediatamente su ritmo de juego. Una vez transcurridos los feroces minutos iniciales, el encuentro pareció estabilizarse y Alemania probó suerte un par de veces por el costado diestro. Poco después Italia irrumpió por la izquierda, Altobelli centró al área en dirección a Conti, marcado de cerca por Briegel. Conti cayó en la entrada del alemán y el árbitro no dudó en señalar el punto de penalti. De todos modos, Cabrini erraría el disparo. Poco a poco los centrocampistas italianos tomaron el control de los acontecimientos. Los hombres de Derval intentaron contrarrestar la superioridad técnica de sus rivales con fuerza física, pero los azzurri eran duros de pelar. En el minuto 57, con el partido algo más enredado, Stielik derribó a Conti en la izquierda. Mientras los alemanes seguían discutiendo la decisión arbitral, Tardelli sacó de prisa y encontró a Gentile, quien cruzó la pelota desde el borde del área para que Paolo Rossi adelantara a Italia 1-0 en el marcador. En el minuto 69, Gaetano Stiria inició otro rápido contragolpe desde su propio campo, en el que participarían Altobelli, Paolo Rossi y Marco Tardelli. La jugada acabaría con Rossi pasando en corto a Stirea, quien recogió el balón y habilitó a Tardelli en el eje central. Cayéndose, logró sacar un tiro bajo que se coló por la base del poste derecho, sorprendiendo a Schumacher y doblando la ventaja italiana. La celebración del presidente italiano Alessandro Pertini, sentado junto al rey Juan Carlos de España, ha pasado a la historia. Alemania se exasperaba por conseguir un gol que le devolviera el partido, pero sus esfuerzos atacantes se hacían cada vez más desesperados y desfigurados. Fue entonces cuando en el minuto 81, y pillando a la defensa rival adelantada, Conti tuvo todo el tiempo del mundo para buscar a Altobelli, que se había deshecho de su marcador a 11 metros de la portería de Schumacher. El arquero alemán no dudó en su salida, pero Altobelli lanzó el balón fuera de su alcance y al fondo de la red para conseguir el tercero. El resultado fue de 3-1 al anotar Paul Breitner el gol de consolación alemán a 7 minutos del final. La reacción de Breitner, no obstante, lo dijo todo sobre el estado de ánimo en el bando germano. Ni un asomo de celebración y ni tan siquiera una sonrisa.
solo la mirada resignada de un hombre que sabía que su equipo en ningún momento había podido rebatir el poder de un combinado italiano campeón del mundo por tercera vez en su historia. L'Italia è campione del mondo per la terza volta. Para mí el Mundial lo que significa sobre todo son recuerdos, porque por más que viéramos algunos partidos, por más que hayamos visto algunos goles, algunas paradas, algunos momentos concretos, eso nos ha generado unos conocimientos, pero sobre todo lo que más nos ha generado son recuerdos. Porque yo siempre que dicen qué significa el Mundial, para mí rápidamente me viene la imagen de un anciano, de un abuelo, intentando explicar a su nieto, o como ya hizo seguramente con su hijo, pues cómo era el Mundial del 70 con aquella Brasil que encandiló al mundo, o cómo fue en el 74 la aparición de Cruyff, o cómo, a lo mejor si rotamos más en el tiempo, pues cómo era el primer Pelé de la Suecia del 58. Así que para mí, sobre todo, los mundiales son recuerdos. Tengo el mío propio, Mundial del 90, primera vez que veía un partido de fútbol que yo recuerde. Jugaba la Catus. Jugaba Rumanía contra la URSS. La Catus, un rumano, hizo un par de goles. A mí me llamó muchísimo la atención y para mí es el primer recuerdo que tengo de haber un partido de fútbol. Esa misma noche, también en el Mundial del 90, jugó Roberto Baggio contra Austria y me encandiló. Por eso Roberto Baggio después ha sido mi ídolo. Así que eso es un recuerdo. El del abuelo, el del padre, el de la madre. Hoy el mío, y algún día será el de quien me pregunte en el futuro quiera saber ese tipo de información. Todos conocemos la dificultad que tiene llegar a una fase final de una Copa del Mundo, pero ¿sabrías decir cuáles son los jugadores con más partidos y más mundiales? Por la parte de atrás nos encontramos con un triple empate entre Maradona, Serler y Smuda. Todos ellos con sus respectivas selecciones participaron en 21 encuentros en el máximo torneo intercontinental en hasta 4 ocasiones. El astro argentino jugó las ediciones de 1982 en España, la de 1986 en México, donde además se proclamó campeón, la del 90 subcampeón con la albiceleste en Italia y por último en Estados Unidos, su año más polémico. Uwe Seeler comparte ese honor. El futbolista alemán no logró ningún título con la selección teutona entre Suecia 58, Chile 62, Inglaterra 66 y México 70. Y por último, Vladislav Smuda, quien consiguió como máximo premio 2 terceros puestos en los mundiales de Alemania 74 y España 82. Sus otras 2 participaciones datan de Argentina 78 y México 86. Una leyenda del Milán se cuela en el podio. Paolo Maldini acumuló un total de 23 partidos en sus 4 torneos mundiales disputados. Rozó la gloria en 2 de ellos. En Italia en 1990, jugando en casa, cayeron ante la Argentina de Maradona para acabar como terceros. Y 4 años más tarde, subcampeones en Estados Unidos ante Brasil. En 1998 en Francia y en 2002 en Corea y Japón no lograron superar los octavos de final. Segundo puesto para un killer del área que sembró el pánico hasta su retirada en 2006. Miroslav Klose no sabe lo que es perder antes de semifinales en una Copa del Mundo. En su primera aparición, en 2002 en Corea, acabó siendo subcampeón. En las 2 siguientes ediciones, 2006 en Alemania y en Sudáfrica 2010, se colgó al cuello un bronce muy meritorio. Y por fin, en Brasil en 2014 pudo levantar el trofeo al cielo de Río. Lothar Matthaus acumula en su palmarés no solo 5 apariciones en Copas del Mundo, sino el mayor número de partidos con 25 en total. Fue subcampeón en sus 2 primeras apariciones en España 1982 y México 1986, y campeón en Italia 1990 tras imponerse a Argentina en la final, anotando 4 goles a lo largo del torneo. Sus 2 últimas apariciones datan de 1994 en Estados Unidos y en Francia en 1998, donde Alemania no pudo llegar más allá de los cuartos de final. Y hasta aquí la primera temporada de Footkeeper. Gracias a los que nos habéis acompañado desde el primer día y a los que os estáis sumando poco a poco al proyecto. Seguramente tendréis contenido a lo largo del verano, pero hay una pregunta que sobrevuela nuestras cabezas. ¿Volveremos? And we're down we go.
Por supuesto.